Wolfgang Amadeus Mozart es sin lugar a dudas uno de los compositores más famosos, influyentes y prolíficos de la historia de la música. Fue un niño prodigio que con pocos años de edad era capaz de tocar múltiples instrumentos y ya comenzó a componer numerosas obras, incluidas algunas de las piezas más famosas de música sinfónica, de ópera, de cámara y coral. A diferencia de otros compositores, escribió en todos los géneros musicales de su época, y no solo eso, sino que destacó y sobresalió en cada uno de ellos. Mozart nació el 27 de enero de 1756 en la ciudad austríaca de Salzburgo, en el seno de una familia de músicos. El padre, Leopoldo Mozart, que provenía de una familia de buena posición y con la que no se llevaba muy bien, era un destacado compositor y tocaba el violín para el arzobispo de la ciudad. A su madre, que se llamaba Ana María Perl, le encantaba cantar, y su hermana mayor, María Ana, pero que todos cariñosamente llamaban Nanel, tocaba un instrumento llamado clavier. El patriarca de la familia dio una intensa y exhaustiva formación musical a sus hijos desde bien pequeños, y pronto se percató del gran talento musical que mostraba su hijo de forma innata. El niño pronto pasaría a tocar el piano, el órgano y la viola. A pesar de la estricta diligencia que ejercía su padre con ellos, para Mozart esto no era nada tedioso ni un sacrificio. Le apasionaba la música y disfrutaba enormemente tocando y con las clases. Con tan solo 5 años ya podía leer y escribir música. A los 6 ya estaba escribiendo sus primeras composiciones y a la edad de 8 había compuesto su primera sinfonía. Todo un prodigio. Cuando la familia recibía visitas, a Leopoldo hacía que sus hijos tocaran para ellos, los cuales quedaban fascinados y asombrados con tanta genialidad. Como es de imaginar, esto le encantaba a su padre, pero sus aspiraciones iban un poquito más allá, y su ambición y propósito real era conseguir que sus hijos tocaran para gente importante, gente de toda Europa. Y quien la sigue, la consigue, porque en 1762, con 6 años, Mozart y su hermana Nanel fueron presentados como intérpretes en la corte imperial de Viena y tocaron para la emperatriz María Teresa. La de Viena fue una experiencia inolvidable, pero Leopoldo quería más. Quería que su familia fuera más famosa y desde 1763 hasta 1766 acompañó a sus hijos en una gira musical por toda Europa, donde tuvieron la oportunidad de tocar para los grandes reyes y para aristócratas de Francia e Inglaterra, y también donde conoció a varios músicos consumados ya y se pudo familiarizar con sus obras, como por ejemplo cuando conoció a Johann Christian Bach, que era el hijo pequeño de Johann Sebastian Bach. Aunque Mozart amaba profundamente la música, esto no quita que estos 3 años fueran realmente duros y agotadores para unos niños tan pequeños, o da igual, para cualquier persona, independientemente de su edad. Estaban lejos de casa, los traslados eran largos y cansados. Con frecuencia los lugares en los que se hospedaban tampoco eran ni muy cómodos ni muy aseados, que digamos. Siendo aún niño, compuso su primera sinfonía. Se trataba de una ópera, ni más ni menos, la llamada Apolo y Jacinto. Pongo énfasis en que era una ópera porque las óperas son piezas musicales realmente complejas. Pensad que se trata de conjugar y armonizar música instrumental con el canto, y aparte de esto hay que contar una historia que debe tener una coherencia argumental que sincroniza y a la vez se tiene que avenir con la música. Esto no es nada fácil. La reputación del muchacho fue creciendo y creciendo, y en diciembre de 1769, Mozart, que entonces tenía unos 13 años, él y su padre partieron de Salzburgo hacia Italia. En esta ocasión ya no les acompañó Nanel, que se quedó en casa con su madre. Por desgracia para ella, su carrera profesional ya había terminado, se estaba acercando el momento en que tuviera que casarse y para una mujer, y según la costumbre de la época, ya no se le permitía mostrar su talento artístico en público. Una vez en Italia, Mozart fue bien recibido. Allí obtuvo un encargo para una ópera,
En Roma fue nombrado por el Papa miembro de una orden caballeresca y en Bolonia la Academia Filarmónica le otorgó la membresía, que es un hecho muy curioso porque esta academia no permitía que los candidatos o los miembros tuvieran menos de 20 años, un dato que Mozart no cumplía ni por asomo. En marzo de 1773, a los 17 años, Mozart y su padre regresaron de Italia. En aquel momento el arzobispo von Schrattenbach, que era el benefactor de Leopoldo, ya había muerto y había sido sucedido por Colleredo, que le ofreció un puesto como músico de la corte en Salzburgo. Durante este tiempo, el joven Mozart tuvo la oportunidad de trabajar en varios géneros musicales diferentes, componiendo sinfonías, cuartetos, sonatas, serenatas, alguna ópera, pero lo cierto es que no estaba muy a gusto. La relación entre el arzobispo y él no era muy buena. Este hombre era un poco estricto y le imponía unas exigencias, restricciones que al joven le indignaban. Tampoco se sentía bien remunerado ni bien valorado, con lo que durante estos años, aunque fueron realmente sí muy fructíferos a nivel artístico y profesional, no lo fueron tanto a nivel personal. Finalmente, en agosto de 1777, decidió abandonar su trabajo. Una decisión que fue muy difícil porque además su padre se puso del lado del arzobispo y exigió a su hijo que se reconciliara con él, a lo que Mozart se negó. Decidió abandonar la ciudad realmente de Salzburgo y emprender un viaje para encontrar un empleo que fuera más próspero y, según él, estuviera al nivel de su talento. Su padre no pudo acompañarlo porque el arzobispo Colleredo, un poco resentido o bastante con Mozart, no permitió que lo acompañara. Pero esto no frustró ni mucho menos los planes del compositor, porque de muy buena gana lo acompañó su madre, Ana María. Los dos viajaron por varias ciudades francesas y alemanas, donde encontraba algún que otro trabajo que al principio parecía prometedor, pero finalmente era un fracaso. El tiempo transcurría y se iban quedando sin dinero, llegando al punto de tener que empeñar varios artículos personales de valor. Uno de los momentos más duros en la vida del compositor fue precisamente en esta época, en este viaje, cuando su madre enfermó y al final acabó falleciendo el 3 de julio de 1778. Después de este hecho, y en vistas de las malas expectativas laborales de Mozart, Leopoldo le consiguió un mejor puesto en la corte de Salzburgo otra vez. Pero en esta ocasión, en vez de ser violinista como antes, sería organista. A Mozart esto no le complacía mucho, pero a regañadientes obedeció a su padre y regresó a Salzburgo justo a inicios de 1780. Ese mismo año fue convocado en Viena otra vez por el arzobispo Colleredo con motivo de la ascensión al trono de Austria de José II. Como ya había una mala relación, como sabemos, entre Mozart y Colleredo, pintaba mal y la relación acabó aún peor porque Colleredo no le trató nada bien y Mozart rescindió los trabajos que tenía con él y decidió, aún así, establecerse en Viena, pero en casa de unos amigos, los Weber, y buscar nuevamente trabajo. Se dedicó a dar clases, a escribir música para publicaciones y a tocar en conciertos. Se hizo aún más conocido y sus nuevas e innovadoras composiciones deslumbraron a la mayoría y era realmente elogiado por los grandes compositores del momento, pero como siempre ha sido, sigue siendo y seguirá, también hubo quien criticó su obra considerándola demasiado complicada. El 4 de agosto de 1782 se casó con la hija de los Weber, Constance, aunque su padre no deseaba este matrimonio y realmente se opuso a él hasta el último momento. La pareja estaba muy enamorada, se quisieron muchísimo y tuvieron 6 hijos, aunque solo sobrevivieron a la infancia 2, Karl Thomas y Franz Xaver. Con los generosos ingresos que obtenía de los conciertos y de las publicaciones, el matrimonio gozaba de una vida muy acomodada. Vivían en una de las zonas más exclusivas de Viena, tenían varios sirvientes y una vida social bastante activa. Pero, a pesar de la fama, tuvieron siempre problemas económicos y no se sabían administrar. Su actitud despreocupada, su extravagante estilo de vida y sus gustos, que eran un tanto exquisitos y costosos, hacían que el dinero literalmente se les escurriera de las manos y llegaron a endeudarse para seguir con el ritmo de vida que llevaban.
Un nombramiento en la corte lo vio como una posible mayor fuente de ingresos y su salvación económica, pero también sabía que esto no sería nada fácil, ya que la corte mostraba una cierta preferencia musical hacia los compositores italianos, y muy especialmente por el compositor Antonio Salieri. Y aquí hago una pequeña mención acerca de las especulaciones que se han hecho sobre la rivalidad que había entre Mozart y Salieri, también en buena parte alimentada por dramaturgos y cineastas ya del siglo XX. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de ficción? De las cartas que se escribían Mozart con su padre, que eran muchas, sí se puede apreciar que existía una cierta rivalidad entre ambos, pero nada fuera de lo normal y del ámbito profesional. Como es lógico, a menudo competían por el mismo trabajo y para captar la atención y la admiración del público, pero nada más allá de esto. Se puede decir incluso que ambos admiraban el trabajo y la obra del otro. En una ocasión hasta llegaron a colaborar en una pieza musical, o sea, que el rumor que corrió acerca de que incluso se dijo que la muerte de Mozart fue provocada por Salieri que lo envenenó no tiene ningún tipo de fundamento ni prueba. En 1784 Mozart se convirtió en masón, que era una orden fraternal que estaba enfocada en el trabajo caritativo, la rectitud moral, etc. Y la verdad es que era bien considerado dentro de esta comunidad. Asistía a reuniones y participaba en varias funciones. Este hecho, aunque no lo parezca, es especialmente relevante, ya que la masonería se convirtió en una fuerte influencia en la música y en la obra de Mozart. Ya a finales de 1785 conoció a Lorenzo da Ponte, que era un compositor y poeta veneciano. Decidieron colaborar juntos y de ello surgió la conocidísima ópera Las bodas de Fígaro, que fue rápidamente elogiada y aclamada por el público. Después de este resultado tan bueno, decidieron repetir la experiencia y crearon otra grandísima ópera, Don Giovanni. 1787 también fue un año un poco difícil de digerir para el artista. Sus apariciones en conciertos vieneses bajaron considerablemente y encima, en abril, recibió la noticia de que su padre estaba gravemente enfermo y efectivamente acabó falleciendo pocos días después. El compositor se sumió en una profunda depresión en la que se iban alternando episodios de abatimiento, incluso tendencias maníaco-depresivas, con episodios de frenética creatividad artística y genialidad y lucidez. A finales de año, el emperador austríaco José II nombró a Mozart como su compositor de cámara, ya que el puesto había quedado vacante tras la muerte del anterior ocupante. El nombramiento fue todo un honor para Mozart, aunque solamente era tiempo parcial y el salario no era muy alto, pero solo requería que Mozart compusiera música de bailes para los bailes de la corte. A finales de la década de 1780, las dificultades financieras del compositor aumentaron. En aquellos momentos Austria estaba en guerra y esto evidentemente provocó una menor demanda de músicos. Escribió muchas cartas pidiendo ayuda a amigos, a compañeros masones, pero recibió poco apoyo. Por suerte, lo que recibía lo podía devolver rápidamente. Tan pronto daba unas clases, presentaba un encargo o daba algún concierto. A mediados de 1788, como forma de reducir gastos, la familia se trasladó al centro de Viena, en un suburbio un poco más modesto. Pero en realidad los gastos seguían siendo demasiado elevados. Fue en esta época cuando compuso sus últimas 3 sinfonías y la última de las 3 óperas que escribió junto a Da Ponte. Esta última se llamaba Così fan tutte. También viajó a varias ciudades alemanas con la esperanza de revivir y volver a cosechar los éxitos de antaño, pero no fue así. Entre 1790 y 1791, ahora con 30 y tantos años, la productividad y situación profesional de Mozart empezó a mejorar. Justamente de esta época son algunos de los trabajos más aclamados y admirados de él, entre ellos la ópera La flauta mágica y el Requiem, que quedó inacabado porque murió antes de terminarlo. En cuanto a sus finanzas, estas también empezaron a mejorar y pudo saldar muchas de sus deudas. Pero su salud física y mental se fue deteriorando. A finales de 1791 estaba en Praga,
para el estreno de una de sus óperas que le habían encargado para la coronación del rey Leopoldo II y allí enfermó y tuvo que guardar cama durante bastante tiempo. Su estado de salud era tan delicado que Constance, acompañada de su hermana Sophie, se desplazaron hasta allí para estar a su lado. No superó la enfermedad y Wolfgang Amadeus Mozart murió el 5 de diciembre a los 35 años. Aún hoy día se desconoce la causa real de la muerte. De forma oficial se registró que fue provocada por una fiebre miliar severa y a partir de aquí surgieron otras varias suposiciones. Se le dio un modesto entierro de ciudadano. No era la tumba de un pobre como a veces se afirma. A su funeral acudieron muy pocos amigos y muy pocos conocidos, pero sus servicios conmemorativos y conciertos que se hicieron en Viena y Praga allí sí fueron muy concurridos. Tras su muerte, Constance vendió muchos de sus manuscritos inéditos para pagar las deudas de la familia. Consiguió obtener una pensión del emperador y organizó también varios conciertos conmemorativos en honor de su marido, que además le reportaron beneficios económicos. Con todos estos esfuerzos, la mujer pudo obtener cierta seguridad para ella y también para sus hijos. La obra de Mozart llegó a los corazones de numerosos oyentes y su alcance ha llegado hasta nuestros días. Hubo pocas ramas de la música que Mozart no tocara y que no dominara. Al comienzo de su carrera, su prodigiosa memoria auditiva le permitía aprender y recordar rápidamente la música que escuchaba, y con los años consiguió desarrollar un estilo propio e innovador. Un artista destinado a pasar a la historia por su enorme talento y genio.